Mis hermanos, hola, hola. Estoy conectándome a las 5:58 según mi reloj. Un par de minutos antes, para que a algunos les avise que ya estamos conectados. Ana Lucía, ¿cómo estás? Hace tiempo que no te veo, amiga. Bueno, estoy tratando de tener la mejor iluminación posible, mis hermanos, pero lamentablemente no estamos en un set de televisión, así que no puedo hacer más. Espero que no se me vea muy, no sé, me veo muy oscuro por acá. Parezco un talibán o algo así, ¿no? Ya me han dicho. Pero bueno, pues qué voy a hacer, así me hizo el Señor. Hermanos, simplemente para decirles que nuevamente estamos aquí, bueno, otra vez usando el streaming, continuando con Santiago. La semana que está terminando ha sido una semana bien interesante porque este, estuvimos haciendo unos estudios respecto a la Semana Santa y fueron reflexiones bien interesantes, ¿no? Lo que sufrió el Señor en esa última semana antes de su crucifixión. Y gracias a Dios porque si no hubiese sido por eso no estaríamos ahorita compartiendo acerca de su vida en nosotros. Tenemos que estar agradecidos, hermanos, todo momento, siempre, porque si no hubiese sido por el sacrificio de Cristo Jesús, estaremos muertos en nuestros delitos y pecados. Y bueno, hermanos, gracias por la conexión, gracias por la paciencia que tienen ustedes de estar también con nosotros padeciendo esta tribulación, de estar separados, de no poder congregarnos, de no poder estar en nuestro local, alabando juntos al Señor, pero bueno, aquí estamos, hermanos. Así que para no perder mucho tiempo, quisiera tener el tiempo más prolongado. Quiero terminar hoy el capítulo 1 de Santiago. Yo sé que me extiendo bastante porque me gusta sacar la riqueza profunda del texto, pero quisiera terminar hoy el capítulo 1. Entonces, en ese sentido, voy a empezar rapidito, no sin antes una oración, porque estamos todavía empezando en el versículo 9, pero quisiera llegar hasta el último versículo. Entonces, para no perder más tiempo, voy a empezar con una oración, hermanitos, ¿le parece? Oramos entonces. Señor Jesús, te agradecemos por este tiempo. Nuevamente estamos aquí, todos unidos en espíritu, Señor, en una misma mente, con un mismo corazón, anhelando aprender de ti, anhelando tener, Señor, más conocimiento de tu palabra, Señor, tratando de entender tu mente, tratando de entender el amor que tienes por nosotros, tratando de entender tu corazón, Señor. Porque tú nos has dejado palabras de paz y de tranquilidad para estos tiempos, Señor. Estos tiempos en donde el mundo está afligido por todo lo que estamos viendo, Señor. Pero sabemos que nosotros, tus hijos, descansamos en la roca que es Cristo Jesús, Señor, la roca inconmovible, Señor Jesús. Y te agradecemos porque nos has dado, Señor Jesús, esta paz, esta tranquilidad que proviene de tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos que tú bendigas este estudio, Señor, y que puedas hablar a nuestros corazones, Señor, para que tú nos hagas entender qué es lo que tú quieres decirnos hoy, Señor, en esta tarde. Y gracias, Señor, por este tiempo que nos permites estar conectados. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estábamos viendo los sábados pasados la carta de Santiago, ya la epístola universal o católica, como le llaman algunos, de Santiago a la iglesia, ¿no? Y bueno, no quiero andar mucho en los primeros versículos que vimos. Voy a saltar de frente al versículo 9, que es el versículo que nos correspondería hoy, pero solamente con una pequeña introducción. El versículo 9 parece que da un salto en el sentido de que, por ejemplo, dice de frente, ¿no? Después del versículo 8 que dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, el versículo 9 pareciera que da un salto y dice, el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación. Pero en realidad no está dando un salto. Lo que pasa es que Santiago quiere hacer una exhortación generalizada desde el punto de vista desde donde él ha empezado su epístola. No se olviden que, por ejemplo, en el versículo 2 del capítulo 1 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y después pasa a explicar una serie de cosas que ya vimos. Entonces, si nosotros conectamos este primer versículo, el segundo versículo, perdón, que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, si lo conectamos con el versículo 9, entonces él continúa hablándole a los hermanos.
Entonces, y a raíz de todas las explicaciones que ha estado dando del hombre de doble ánimo, etcétera de cosas, él dice de frente, el hermano que es de humilde condición, gloríense en su exaltación. Versículo 10, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, perece su apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Entonces, pareciera que está dando un salto, pero la verdad es que no está dando ningún salto, porque lo que está haciendo Santiago es básicamente hablarnos de lo que nos pasa a todos nosotros en conjunto. O sea, pudiéramos decir que tanto al rico como al pobre le viene la tribulación. Por eso Santiago dice, hermanos, quiero que estén ustedes atravesando tribulación, pero teniendo sumo gozo en su corazón. Entonces, tanto al rico como al pobre, la tribulación le va a llegar. Por eso es que el versículo empieza así. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación. Entonces, podemos ver lo siguiente. Una misma cosa acontece al rico y al pobre. Ambos son probados. Tanto las personas con una situación financiera bastante, digamos, aceptable o buena, ¿no? O generosa, y hermanos que no tienen posibilidades financieras, hermanos que están padeciendo. Entonces vemos nosotros que hay una gran diferencia entre la reacción de una persona frente a las pruebas cuando tiene mucho dinero, comparada con la reacción que tienen las personas frente a las pruebas cuando no tienen mucho dinero. Pues vamos a hacer una pequeña profundización en este sentido aquí, en estos versículos. Entonces las riquezas y las posesiones pueden ser engañosas porque nos hacen creer que por poseerlas somos más importantes o que por ellas nosotros somos más, estamos en mejores condiciones para atravesar una tribulación. Pero, por ejemplo, haciendo una comparación actual con lo que estamos viviendo ahora, por ejemplo, ¿no? El coronavirus no respeta estatus social, ataca tanto a ricos como a pobres. Ahora lo estamos viendo en nuestro país, gente que está muriendo en los conos, en los cerros donde viven, en esos pueblos jóvenes, y congresistas que también están infectados. Entonces, podemos hacer un paralelo aquí. Tanto ricos como pobres van a pasar por la tribulación, pero el pobre y el rico deben de tener la misma, digámoslo así, la misma mecánica para atravesar una tribulación, o la misma guianza del Señor en ese sentido. Entonces, muchos piensan que las tribulaciones son de diferente calibre, dependiendo de la situación económica y financiera, y no es así, no tiene nada que ver con eso. Entonces nosotros podemos resumir que tanto al rico como al pobre, ambos van a ser probados de distintas maneras, ¿no es cierto? Entonces, ni la pobreza puede equilibrarse o compararse o equipararse con la humildad, ni la riqueza con la importancia. No somos más por lo que tengamos, ni somos menos por lo que no tenemos. Somos lo que somos por la gracia de Dios, como dice en 1 Corintios 15:10. Entonces, muchas personas piensan que por la situación económica que tienen un poco más de importancia o voto o digamos, mayor participación en las cosas, comparado con otras personas que son de humilde condición. Pero en el cuerpo de Cristo no es así. En el cuerpo de Cristo todos somos lo mismo, todos somos iguales. Dios no hace distinción. Entonces, pudiéramos reflexionar al respecto, porque muchas veces, por ejemplo, la riqueza produce soberbia, ¿no?, en el corazón de la persona. Porque cuando uno tiene la disposición para hacer uso de la riqueza, eso puede nublar el buen juicio y lleva indirectamente a la anarquía. ¿Qué es anarquía? Es lo que uno tiene que hacer para salir de lo que quiera, como quiera. Yo esto me lo gané con mi esfuerzo, mi trabajo, mi estudio, entonces a mí nadie me dice lo que yo quiero y tengo que hacer, entonces me la gané, es mío y hago lo que me da la gana. Entonces la pregunta es, ¿y la voluntad de Dios dónde está? Cuando uno decide así. Entonces muchas veces las personas que tienen una posición económica muy, muy favorecida, me he dado cuenta, hermanos, he tenido la oportunidad, el Señor me ha dado la oportunidad de viajar a varios países y he visto, tanto en Estados Unidos como en Europa, que por ejemplo la gente ya no ora por las necesidades básicas. O sea, muy pocas personas están orando, Señor, por favor, provéeme para ropa, porque ya no tengo. Señor, provéeme para pagar la mensualidad de mi universidad o mis estudios, porque ya no me alcanza. O para pagar la luz y el agua, porque ya no tengo. Señor, nos está quedando corta la comida. Porque son países en donde el estándar está tan elevado que ahora simplemente ya la gente, en vez de orar, simplemente pasa el plástico, compran los víveres y se acabó. No hay estrés, no hay problema, no hay nada de eso. ¿De acuerdo? Y la gente está perdiendo la sensibilidad de orar por las cosas básicas, las cosas elementales, la provisión diaria que el Señor da. En la oración Jesús nos enseñó a orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, ¿no es cierto?, danos el pan de cada día.
¿no? Y esto no tiene nada que ver con ricos o pobres, tiene que ver simplemente con que somos hijos de Dios, no debemos depender de las riquezas. Entonces, la excesiva confianza en las riquezas puede nublar nuestro juicio y puede volvernos de corazón rebelde, de estar como confiando más en lo que podemos solucionar que en lo que podemos ser guiados por el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad, por medio de las riquezas, de salir de los problemas. Pero no necesariamente esa es la solución. ¿De acuerdo? Porque el Señor siempre se hace de cosas y circunstancias para disciplinarnos, para guiarnos. Entonces, tenerlo todo puede sustituir a la oración y a la dependencia de Dios. Recuerdo cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, hablando de la sanidad, él oró 3 veces para que el Señor le quite el problema que él tenía. Muchos teólogos creen que él tenía una especie de oftalmia o conjuntivitis crónica o algo así en los ojos, ¿no? Y que él había pedido al Señor 3 veces para que el Señor lo sanara, pero el Señor le dijo, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, por alguna razón, Dios a veces nos mantiene en la situación en la que estamos, porque tal vez necesitamos atravesar una situación como esa, porque Dios nos está pastoreando. Entonces, la necesidad extrema, hablando de la pobreza, puede ser malentendida y también puede ser abusadora. Entonces, vivir a costa de otros tampoco es la voluntad de Dios, hermanos. O sea, no podemos nosotros, o las personas de condición humilde, no podemos vivir a costa de los otros hermanos. Simplemente no podemos. ¿No es cierto? Por ejemplo, en Tesalonicenses 3, del 11 al 12 dice, porque oímos de algunos de entre vosotros, hablando Pablo a la iglesia de Tesalónica, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Entonces, conclusión, tanto al rico como al pobre le va a venir la tribulación. Y Santiago nos está animando. ¿Cómo reaccionar por medio de la tribulación? Ahora, tenemos que tener en mente esto. Cuando Santiago escribió esto, por ejemplo, la clase media en la época de Santiago no existía, ¿no es cierto? Entonces, al menos como la conocemos hoy, no existía la clase media. O se era muy rico o se era muy pobre, incluso hasta la esclavitud, ¿no es cierto? Pero como no existía esta clase, simplemente de repente existían, ¿cómo digo?, alguna clase trabajadora artesanal o mercaderes así de telas o de otras cosas, ¿no? Pero o se era muy pobre o se era muy rico. Entonces, cuando Santiago escribe, por eso hace esta diferenciación, porque incluso, y es lamentable decirlo, muchas veces en la iglesia a veces pasa lo mismo. En la iglesia podemos ver hermanos que tienen una condición económica muy favorecida y podemos ver hermanos que tienen una condición económica muy deprimente y a veces somos reticentes a ayudarnos unos a otros. Entonces, Santiago está dándonos consejos aquí. Y esto tiene que salir de nuestro corazón, porque nosotros no dependemos de la riqueza. Ni el rico ni el pobre dependen de nada, solo dependemos del Señor. Entonces, aunque esto sucede en la iglesia, no debería suceder. Tanto el rico como el pobre debemos depender de Dios todos. ¿No es cierto? Porque no se trata de lo material específicamente, sino de lo espiritual. Y en ese sentido tenemos que tener esto en mente. No podemos ser nosotros excluyentes debido a nuestra posesión financiera. Y quiero decir, porque a veces hay exclusión a la inversa, es decir, la gente que tiene capacidad financiera se juntan, digamos, porque tienen cierto vínculo sociocultural, en un estrato sociocultural, y la gente de condición humilde, de escasos recursos, también se agrupan, ¿no? Porque tienen el mismo tema de conversación, las mismas necesidades y comparten lo mismo. Y esto es normal, es natural. Las sociedades a veces se forman así, ¿no? De alguna manera se definen, así, redefinen así. Pero en la iglesia de Cristo no debe ser así, sino que nadie debe considerar si uno tiene o si uno no tiene. Todos somos hermanos en Cristo y todos hemos sido enriquecidos en Cristo Jesús y nada nos falta. Entonces tenemos que, como dice Santiago, ¿no? El que es rico tiene que gloriarse en su humillación y el que es pobre en su exaltación. ¿Por qué? Porque no podemos estar teniendo diferencias en la iglesia. Y déjeme decirle algo más. Muchas personas confunden, al respecto a este tema, muchas personas confunden la humildad con la pobreza financiera y económica. Pero no necesariamente es así, porque conozco gente que es pobre, pero no son humildes. Tú le hablas del Señor y te tiran una piedra. Ah, no, a mí déjame con mi religión. Igualito sucede en el otro estrato. Hablas con gente que tiene recursos económicos y igual. Ah, no, a mí déjame con mi religión y la tradición de mis papás. Entonces, la humildad no tiene nada que ver con que si tienes o no tienes dinero, es del corazón. ¿De acuerdo? Entonces, continuamos. Versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida.
que Dios ha prometido a los que le aman. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Es interesante, vamos a hacer un análisis en todo esto porque tenemos que hacerlo. Santiago nos anima a mantenernos firmes y a perseverar mientras sufrimos como consecuencia de experiencias que no podemos controlar. Lo voy a repetir. Santiago nos anima a mantenernos firmes y a perseverar mientras sufrimos, ¿de acuerdo? Mientras sufrimos como consecuencia de una experiencia que nosotros mismos no podemos controlar. ¿Por qué? Porque una tribulación es eso, es algo que sucedió en donde yo no tengo la salida, no tengo cómo controlar lo que pasó. Hay algunas veces en donde las personas tienen la adicción a la preocupación. Por ejemplo, he conocido hermanos que les digo, oye hermano, te veo preocupado. ¿Cómo estás? Sí, es que tengo esta situación y estoy atravesando por esto. Y yo les pregunto, ¿pero sabes cómo salir? Sí. Ah, pero igual me preocupa. Ah, entonces el asunto es, ¿pudiéramos decidir preocuparnos o pudiéramos decidir no preocuparnos? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la tribulación va a venir tarde o temprano. Pero el preocuparse es como darle la espalda al Señor y decir, Señor, ¿sabes qué? A pesar de que sé que tú eres todopoderoso, déjame preocuparme porque así me siento mejor. Pero en realidad esto pudiera estar entristeciendo al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, longanimidad, etc. Entonces tenemos que tener esto bien claro. Entonces Santiago nos está animando a perseverar mientras sufrimos en situaciones que no podemos controlar. Ahora, esto hay que tenerlo en mente también, hermanos. La resistencia, por no decir la calidad de cristiano, porque no hay una calidad de cristianos, todos somos hijos de Dios de igual modo, pero la resistencia de los hijos de Dios se mide a través de las pruebas. Cuando tú pruebas un metal, tú no pruebas un metal para saber si es metal, porque ya sabes que es metal. Tú pruebas el metal para saber cuán maleable es, si lo puedes doblar al frío o si tienes que calentarlo para doblarlo, si lo puedes moldear, cuántas figuras puedes hacer con una barra de metal. Para eso tú pruebas el metal, para saber si realmente es metal. Y a veces las pruebas hacen eso con nosotros, nos reafirman en aquellas cosas que Dios tiene para nosotros. Entonces, frente a una prueba de cualquier índole, siempre va a haber la tentación de resolver las cosas, ¿no? Y actuar por nuestra propia sabiduría. Esto está inmerso en el corazón del cristiano. Cuando hay una prueba, somos tentados a resolver las cosas por nosotros mismos. Pero, hermanos, yo les aconsejo por experiencia personal, les digo, cuando estamos pasando tribulación, lo primero que tenemos que hacer es estar quietos y decir, Señor, ¿algo está pasando? Esto que está viniendo no lo pude prever, me sorprendió, pero sé que tú estás haciendo algo en medio de todo esto. Así que permítame descansar, permíteme, Señor, orar y quiero estar en tranquilidad. ¿Para qué? Para ver a Dios cómo obra, cómo Dios actúa, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos expuestos a estas pruebas, somos tentados, o a las tribulaciones, somos tentados a resolver las cosas por nosotros mismos. Pero no es lo mejor, hermanos, no es lo mejor. Tenemos que confiar en que el Señor tiene la solución para nosotros. Ahora, analizando esto, podemos decir que hay tres fuentes de tentación. Por ejemplo, la primera, la carne. Yo le doy los versículos, ustedes los buscan después porque quiero correr un poquito. Hablando de la carne, ustedes pueden encontrar en Mateo 26:41. El primer tipo, o digamos la primera fuente, eso es más claro, la primera fuente de la tentación. Mateo 26:41, hablando de la carne. La segunda fuente de la tentación es el mundo. Primero de Juan 2:16. ¿No es cierto? Ustedes conocen ese versículo. Y la tercera fuente de la tentación es Satanás y sus demonios. ¿No es cierto? Ustedes pueden revisar 1 Corintios 7:5, Mateo 4:1 y 1 Crónicas 21:1, cómo es que Satanás actuaba, ¿no? de maneras peculiares para tentar a los hijos del Señor. Y esto tenemos que tenerlo claro. ¿Saben por qué? Porque a veces cuando nosotros estamos siendo atribulados y tentados, normalmente le estamos echando la culpa al enemigo, pero a veces no solamente es el enemigo, a veces son la carne, mi ego, yo, mi propia concupiscencia, mi pecado, como lo va a decir Santiago ahorita. Y a veces es el mundo, ¿no es cierto? Entonces el versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Este es uno de mis versículos favoritos, hermanos, porque esto de aquí me hace vislumbrar efectivamente que Dios no planeó la caída, como algunos exponentes de la doctrina reformada, valga la redundancia, exponen, ¿no? Dios no tentó ni programó la caída de Adán. Eso es una herejía para mí, ¿no es cierto? Porque acá el versículo dice, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Ok?
esto es cierto, esto lo dice la palabra del Señor. Dios mismo lo está diciendo a través de Santiago. Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Sí? Vamos a estudiar qué es concupiscencia. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esto es interesante de notar. Versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es interesante. Voy a leerlo un poquito más seguido para refrescar todo el proceso, todo el mensaje. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, hay que entender algo aquí, hermanos. Para concebir el pecado, repito, para concebir el pecado debe haber la voluntad. Porque nosotros no pecamos contra nuestra voluntad. Nosotros le decimos sí al pecado. ¿De acuerdo? Nosotros le decimos sí, de alguna manera. Aunque a veces inconscientemente, porque el pecado está en nosotros, somos hijos de Adán. Pero el pecado está involucrado con la voluntad. Y ahora, si yo peco sabiendo que estoy pecando, entonces estoy transgrediendo. ¿No es cierto? Y esto ofende al Espíritu Santo. Claro, ya estuvimos estudiando que el Señor nos ha provisto el perdón en el nombre de Jesús. Pero hablando específicamente de este tema que Santiago nos está enseñando ahora. Entonces, para concebir el pecado debe haber la voluntad de aceptarlo. Todo pecado humano es voluntario. Entonces, para Dios no existe, es que yo no quise. Como decía el chavo, ¿no? Fue sin querer queriendo. Entonces, para Dios no existe eso, porque el Señor ya sabe, Él conoce nuestra inclinación. Entonces, la perfecta descripción del proceso de nuestra naturaleza caída está aquí, en lo que está diciendo Santiago. Entonces, como hijos de Adán, ¿no es cierto? Hemos heredado la condición caída, ¿no? Y somos autónomos, es decir, nosotros decidimos si queremos hacer algo malo o querer hacer algo bueno. Esto nadie nos lleva a... O sea, yo no estoy obligado por el pecado en contra de mi voluntad para pecar. Yo decido pecar, ¿no? Yo decido hacerlo en cualquier esfera del pecado, tanto físico, fornicación, adulterio, lo que sea, como espiritual, envidia, celos, contienda, pleitos, o con nuestras bocas, ¿no? O los cleptómanos que quieren robar algo, o lo que sea. Cualquier pecado es en donde la voluntad está expresamente descrita, ¿no? Y uno lo hace porque uno quiso hacerlo. Entonces, Dios no tienta a sus hijos, y esto es importante entenderlo. Dios no tienta a sus hijos, pero los deja caminar por lugares que no son convenientes. Repito, Dios no tienta a sus hijos, pero muchas veces los deja caminar por lugares que no son convenientes. ¿Por qué? Porque Dios respeta tu albedrío. Por más que nosotros querramos, a veces desobedecemos a Dios voluntariamente. Pablo ya lo dijo en Romanos capítulo 7, ¿no es cierto? Porque el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, apruebo que la ley es buena. Porque el querer en mí, el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, este conflicto lo tenemos todos nosotros, todos. ¿De acuerdo? Entonces, Dios nos deja caminar muchas veces por lugares que no son convenientes porque todo esto es un proceso de aprendizaje que se da por medio de las circunstancias, de la tribulación. Y esto tenemos que tenerlo bastante en cuenta, hermanos. Entonces, una persona que está siendo tentada, ¿de acuerdo? No significa que ya pecó. Muchas personas dicen, oye, ¿sabes qué? Estoy teniendo malos pensamientos, entonces ya no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque tengo pensamientos obscenos. Pero un ratito, cuando una persona es tentada, no significa que está pecando. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Significa que Jesús fue tentado, pero no pecó. Igual tú. Una persona puede ser tentada, pero no significa que porque está siendo tentada ya estás pecando. Tú pecas cuando le dices sí a la tentación y actúas concorde a ella, ¿no? O sea, pecas, desobedeces al Señor. Entonces debemos examinar por qué viene la tentación. Tenemos que examinar de dónde viene la tentación. Entonces, nuestra voluntad es aceptar las sugerencias de la carne, del diablo o del mundo, como ya lo hemos visto, ¿no? Y eso es lo que sucede. Sucede una tribulación, yo puedo solucionarlo con mis propios medios, pero de repente no hay tribulación, pero mi concupiscencia me lleva a hacer algo que no debo hacer, o a decir algo que no debo decir. ¿De acuerdo? Ahora, también hay que hacer una diferenciación en todo esto. Por ejemplo, las personas que han tenido problemas de adicción,
¿de acuerdo? Personas que han tenido problemas con drogas o con alcohol o problemas sexuales, ¿no? Hay gente que es adicta al sexo y, bueno, están prendidos en la pornografía. Gente que es ha sido adicta al alcohol y no pueden probar ni siquiera una copita de vino porque terminan perdidos 3 días, ¿no? Y hay gente que por cualquier cosa, o sea, son tan débiles o han salido de una situación de droga, por ejemplo, que si fuman un cigarrito ya terminan perdidos otros 3 días más. Entonces, ahí hay que hacer una diferenciación, porque estas personas que son cristianas tienen un problema de, digamos, su cuerpo está acondicionado para recibir las sustancias que les inducen a pecar. Su cuerpo está viciado conforme a estos deseos que han sido producidos por el alcohol y la droga. Necesitan un proceso de purificación, un proceso hasta clínico o médico, ¿de acuerdo? Y sin considerar, o considerando incluso, de que Dios opera y obra milagrosamente también. Conozco casos de hermanos que han dejado la droga de manera milagrosa sin pasar por rehabilitación. Y es que Dios también hace milagros, ¿no? Entonces tenemos que tener esto en mente, ¿no? El que tengamos una voluntad firme es determinante, ¿no? Y tenemos que confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque si viene la tentación, yo le puedo decir que no. En la tentación no me puede agarrar del cuello a mí. Recuerden lo que dice Colosenses. Cristo exhibió a los enemigos clavándolos en la cruz, anulando el acta de los decretos que estaba siendo contraria contra nosotros. Y el enemigo ya no tiene más poder sobre nosotros. Entonces podemos decir no, ¿no es cierto? Así que depende de nosotros, ¿de acuerdo? Entonces el amor de Dios es lo que debe sostener al Hijo de Dios de no hacer nada que le ofenda. Y este es el secreto. ¿Por qué no voy a pecar? Por más que quiera. Porque sé que el Señor se va a entristecer, ¿no es cierto? Si yo voy a hacer algo que sé que va a desagradar a Dios, porque le amo, ya no lo voy a hacer. Y no tiene nada que ver con la religión. No tiene nada que ver, no, yo no tomo porque es mi religión, yo no fumo porque es mi religión, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el amor, ¿no es cierto? Los que somos casados podemos entender que, por ejemplo, a veces nosotros tenemos que sacrificar cosas en proporción de que nuestras esposas se sientan las reinas del mundo. Y lo hacemos. Los que amamos a nuestras esposas, ok, amor, no te preocupes, yo lo hago. No te preocupes, ya no hacemos esto. No te preocupes, esto ya no lo hacemos. O sea, estamos así, tratando de agradar a nuestras esposas. Entonces, ¿cuánto más al Señor? No pecando porque amamos al Señor. Entonces, la verdadera fuente de las tentaciones no está en Dios. Está en nosotros mismos, en nuestra pasión. Ahora, la palabra concupiscencia viene del griego episumia o episumía. Esa es la palabra que significa textualmente calentura superficial. Interesante, ¿no? Repito, la palabra concupiscencia viene del griego episumía o episumia, ¿de acuerdo? Que significa textualmente calentura superficial o deseo ardiente, ¿no? Un deseo frívolo, algo así como que te quema por hacerlo, ¿no? Como cuando tú ves así un churrasco enorme a los que nos gusta la carne y estás con hambre y dices, ¡ah, qué rico! Algo así, ¿de acuerdo? Entonces, esto también da la idea de una ligereza de pensamiento o en acto. Entonces, la concupiscencia está en nuestro corazón. No podemos culpar a Dios de eso. En todo caso, si hay un culpable, bueno, se llama Adán. Pero conocemos al segundo Adán, que es Cristo Jesús, que nos ha venido a traer vida y nos ha dado la victoria sobre el pecado. Pero la concupiscencia es esto, como una calentura superficial, algo que está ahí. Entonces, ¿cuál es el remedio para la concupiscencia? O sea, ¿cómo puedo yo hacerle frente a la concupiscencia? Cuando yo sé que está en mí, pero ¿cómo le hago frente? Es bien simple, hermanos. Acá no hay secretos. Es simplemente estar sobrios. Como dice en 1 Pedro 5, del 8 al 9. Dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, ¿qué significa ser sobrio? ¿Cómo es que yo soy sobrio? Si estoy luchando contra las tentaciones, contra el pecado, ¿no? ¿Cómo puedo ser sobrio? Bueno, básicamente comparemos un sobrio con un ebrio, porque es el antagónico, ¿no es cierto? Una persona ebria es una persona que está sumergida todos sus fluidos en alcohol y está borracha y no sabe y actúa y no puede caminar y no pierde la visión y no puede pararse y tambalea y no puede hablar. Te amo, te quiero, tú eres mi mejor amigo. ¿No es cierto? Un borracho está así, no puede ni caminar ni mirar bien, ve doble y se le mueve todo. ¿No es cierto? Entonces, un sobrio es todo lo contrario. Un sobrio es una persona que está atenta, que
¿qué está pasando acá? ¿Por qué así? ¿Por qué esto y por qué el otro? ¿Y por qué allá? ¿Y por qué más allá? O sea, tenemos que ser sobrios en ese sentido, discerniendo las circunstancias. Entonces, la sobriedad nos va a permitir saber la fuente de la tentación. Si yo estoy viendo programas que no son convenientes, entonces no estoy siendo sobrio. Si estoy escuchando chismes, entonces no estoy siendo sobrio. Si estoy siendo partícipe de murmuraciones en la iglesia o contra los hermanos o en el trabajo o en la familia, no estoy siendo sobrio. Me estoy embriagando con el pecado de los demás. Es como si bebiera alcohol, el alcohol de la chismosería, el alcohol de la murmuración. Entonces tengo que ser sobrio, como dice Pedro en 1 Pedro 5, del 8 al 9. Entonces vamos a continuar, ya hermanos. Versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis. Acá nos pone Santiago, digamos como casi el resumen, ¿no? de lo que está enseñando. O sea, no te equivoques, no erréis, ¿no? O sea, no te paltees, no te quincees. Toda buena dádiva, versículo 17, y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su buena voluntad, nos hizo renacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Repito, estos versículos para mí son maravillosos. Dice, hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, si Dios permite la prueba, porque Dios la permite, todo lo que sucede a nuestro alrededor es porque Dios lo permitió. Si no, preguntémosle a Job, ¿no es cierto? Si Dios permite la prueba, también va a dar la salida. Y esto tenemos que tenerlo bien claro. No nos desesperemos. Dios va a dar la salida. Si estás atravesando alguna tribulación, de lo que fuera, hermano, sea de dinero, o de salud, o de relaciones, o de pecado en el corazón, o un pecado oculto. Si estás pasando por esta tribulación, Dios te va a dar la salida. Y si Dios permite la tentación, dará la resistencia. Entonces, una cosa es ser probados por Dios, porque Dios tiene todo el derecho de probarnos. Y otra cosa es ser tentados. Ya vimos cuáles son las tres fuentes básicas de la tentación: la carne, el mundo y Satanás. Pero cuando Dios nos prueba, Dios no nos prueba necesariamente porque estamos pecando. ¿De acuerdo? Si no, preguntémosle a Noé. Noé, haciendo la voluntad de Dios, estuvo encerrado en un bote como por 10 meses, con todo el popó de los animales, soportando el diluvio. Y no creo que el arca esté como, digamos, el Queen Mary, ¿no? Despacito. No. Yo creo que se estaba zamaqueando ese grande barco por todo el océano, con un sonido espantoso. El diluvio ha sido el cataclismo que cambió incluso el eje de la tierra. Entonces, a veces cuando estamos en la voluntad de Dios, padecemos persecución. Cuando hay persecución o tribulación o prueba, no necesariamente es porque estamos en pecado. Dios está permitiendo de alguna manera. Entonces repito estos dos pensamientos. Si Dios permite la prueba, dará la salida. Tengámoslo claro. Y si Dios permite la tentación, dará la resistencia. La resistencia para salir de la tentación. Entonces, si podemos comprender que Dios administra nuestra vida, no estaríamos sorprendidos por las pruebas que Él permite. Cuando sabemos que Dios es nuestro Padre y Pastor, podemos descansar en que las pruebas Él las permite para revelarse más a nosotros y para que crezcamos y seamos como Cristo. Porque si Dios no permite una prueba o una tribulación fuerte en donde tú necesitas su intervención o un milagro de parte de Él, entonces no podrías ver cuán poderoso es Dios. Si Dios no te sana de una enfermedad, no puedes experimentar la sanidad de Dios. Conclusión, para experimentar la sanidad de Dios, tienes que haber estado enfermo. Y a veces los cristianos queremos vivir en un jardín de rosas, cuando no es así. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces tenemos que tener en mente de que el Señor, que controla nuestra vida, permite todo lo que sucede a nuestro alrededor. Ahora, las dádivas, como lo hemos leído, toda dádiva y todo don perfecto, las dádivas es el acto de dar, los dones, la provisión que Dios da. Esto está en relación con lo que Dios hace para que podamos enfrentar las pruebas. Santiago nos está diciendo, mira, cuando tú estás atravesando una tribulación, primero tienes que estar gozoso porque tienes que entender que Dios está haciendo algo bueno por ti. Y te va a dar dádivas y te va a dar dones para que tú superes la situación. En otras palabras, vas a atravesar la prueba y la tribulación con los talentos que Dios te está dando en determinadas circunstancias. A veces el don de fe se magnifica. A veces el don de milagros se magnifica. ¿No es cierto?
Y a veces tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo que nos está guiando para salir de la tribulación. Entonces Dios no permitirá la prueba sin dar la salida y proveerá la resistencia para resistir la tentación. Miren lo que dice en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Y eso es de lo que estamos hablando. Santiago dice, cuando estés pasando por dificultades, tienes que estar gozoso. Y Dios te va a dar los mecanismos, te va a dar los dones, te va a dar las pruebas para que tú atravieses esta prueba victoriosa. Ahora, tienes que tener en mente, Dios no tienta a nadie. Así que Él no está produciendo lo que está pasando, a no ser que tú estés siendo probado por pecados personales. Y después le dice, tanto los pobres como los ricos van a pasar por tribulaciones ambos. Así que, más bien, el que es rico, que trate de ser humilde, y el que es humilde, que se exalte, que se gloríe en su exaltación, es decir, en dejar de ser pobre, de ser humilde. Entonces, la solución a la tentación, ¿no? Para cerrar esta parte, la solución a la tentación es permanecer en una relación cercana con el Padre y responder constantemente a su palabra. Porque muchas personas, muchos cristianos, quieren salir de la tribulación, pero sin leer la palabra, sin recurrir a Dios. Y solamente buscan al Señor para que lo saque de la situación difícil. De una vez que el Señor lo sacó, leen la Biblia 2 veces por semana. O de repente solamente el domingo cuando van a la iglesia. Y hermanos, es un poco dramático, pero a veces es así. Y la idea no es esa. La idea es que tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios diariamente. Y tenemos que vivir una vida de oración. Entonces, no debemos descansar, debemos descansar en el inmutable Señor de luz y confiar que su palabra es verdad y que nos da vida. Dios es inmutable, Dios nos va a cambiar. Él no va a cambiar. Cada vez que Él permite la prueba, Él está teniendo propósitos eternos. ¿De acuerdo? No hay razón por la cual una de esas primicias, es decir, nosotros, ¿no es cierto?, que ya hemos sido regenerados, debamos ceder a la tentación. Entonces, tenemos que aprender a resistir los ataques mortales, ¿no? Del enemigo, ¿no? Y esto nos va a permitir tener la madurez espiritual que Dios desea. Porque si no, vamos a estar siempre en lo mismo, como el pueblo de Israel, que por causa de la incredulidad no entraron en la tierra prometida y perecieron en el desierto, dando vueltas por 40 años en un viaje que aproximadamente pudo durar entre 3 y 4 semanas. Por la incredulidad. Entonces, seguimos avanzando, hermanos. Dice, por esto, versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esto es muy interesante. Dice, versículo 19, repito, por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira de Dios no obra la justicia, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, muchas veces culpamos a Dios de lo que nos pasa. Y esto, hermanos, es cierto. Yo mismo he sido tentado a reaccionar así. Muchas veces culpamos a Dios de lo que nos pasa. Señor, ¿tú para qué permitiste esto? Yo estaba bien y mira lo que me ha pasado. Entonces juzgamos las cosas desde nuestra perspectiva, olvidando la soberanía de Dios, que Dios permite todo lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces, no entender que Dios está obrando en medio de la prueba, ¿no es cierto?, nos va a llevar a la desesperación, ¿no? Nos puede llevar a hablar precipitadamente. Entonces, la ira no nos deja discernir que Jesús está en control de todo. Porque a veces cuando viene la tentación nos da cólera de que por qué estamos siendo probados o tentados. O de repente todo estaba bien y vino una dificultad rápida y estamos como que... todo estaba bien, Señor. ¿Sabes qué? Y mira, yo soy buena gente. Yo siempre entrego mis diezmos, voy a la iglesia, ayuda a tal hermano, pero mira lo que me acaba de pasar. No entiendo por qué me ha pasado esto, Señor. Por favor, sácame de aquí, sácame de esto. Es una oración de un hijo de Dios normal. Todos atravesamos por eso. Todos pasamos por situaciones semejantes. ¿Y qué cosa creen ustedes? ¿Que el Señor agarra su bat de béisbol y te lo tira por la cabeza? No. La palabra dice, callará de amor el Señor.
Si más no recuerdo, es Sofonías. Callará de amor. Entonces, el Señor siempre está ahí, y con constante amor, protegiéndonos. Si el Señor tuviera que decir de nosotros todo lo que tiene que decir, les aseguro que nosotros estaríamos súper avergonzadísimos. Entonces, si tenemos que estar prontos para oír, es porque Dios está hablando. Santiago dice, todo hombre, repito, versículo 19, ¿no? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Por qué tengo que ser pronto para oír? Porque Dios está hablando. No hablar cuando debemos escuchar. Esta es otra cosa que a veces nos pasa. Pedimos y pedimos y pedimos y no dejamos que Dios nos hable. ¿Cómo te va a hablar Dios? Bueno, básicamente, verdades básicas 1, nivel 1. La palabra de Dios. ¿Cómo te va a hablar Dios? Bueno, lee su palabra. Ahí está todo. Aunque no lo creas, todos los problemas que atraviesas están de alguna manera metidos ahí, en la palabra del Señor. Y el Señor te va a dar sabiduría y te va a guiar para salir de allí. Entonces, no hablar cuando debemos escuchar. Y no pensar cuando se nos está hablando. Muchas veces estamos orando y estamos pensando en la solución. Señor, te pido por esta situación que acaba de pasar. Te pido, Señor, que tú me des sabiduría para salir de esta situación que estoy atravesando. Yo no lo provoqué, tú eres testigo, yo estaba haciendo bien las cosas. Pero mientras estamos orando, ya estamos maquinando cómo solucionar el problema. Entonces ya no tenemos al Señor como Señor, sino que lo tenemos como una especie de guachimán pacheco, como un vigilante al que le estamos contando el problema, que sabemos que no va a hacer nada, pero que al menos se lo estamos contando. Y a veces actuamos así con el Señor. Le contamos a veces el problema, pero no le dejamos actuar. Le decimos al Señor lo que estamos pasando, pero le decimos después, en otras palabras, Señor, pero como ya te enteraste, un ratito, déjame a mí solucionar la situación. Y eso es un craso error, porque hermanos, nuestra sabiduría, ya lo dijo Santiago, es terrenal, animal y diabólica. Y lo que podamos hacer nosotros para salir de la situación no es nada comparado con lo que Dios puede hacer por nosotros. Miren lo que dice el Salmo 85:8. Dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Qué interesante, ¿no? El Señor sabe que si Él no nos habla, nosotros nos bloqueamos. Terminamos mal y terminamos extraviados. Y si quieres que Dios te hable, bueno, entonces desentierra tu Biblia, abre tu Biblia, estúdiala, léela, memorízala. Una de las mejores armas para los pensamientos inicuos que el enemigo siempre intenta poner en nuestra cabeza, son la memorización de los versículos bíblicos, hermanos. Si no, preguntémosle al Señor cuando Satanás lo vino a tentar en el desierto. Jesús respondió con versículos bíblicos. Y así tenemos este camino que el Señor nos ha dado para salir adelante. Entonces, si no entendemos los procesos, es decir, cómo es que Dios está actuando, si no entendemos que Dios está haciendo algo por medio de la tribulación, porque estamos hablando en todo este contexto, la ira no lo solucionará. Y esto tenemos que tenerlo en mente, hermanos. La falta de serenidad y calma pueden ser fatales. Repito, la falta de serenidad y calma pueden ser fatales. Si actuamos en medio de la prueba nosotros solos, sin la dirección del Señor, vamos a fracasar. A veces intentamos solucionar los problemas con ira, con cólera, como con venganza tal vez. Y de pronto cuando hemos solucionado algunas cosas con esta mecánica de nuestra propia sabiduría, con ira y todo, nos vamos a sentir culpables. Y en nuestro corazón van a venir esas frases como, no debí decirle esto a este hermano. Uy, no debí responderle así al pastor. Uy, no debía actuar así en esta situación. Porque el Espíritu Santo te está redarguyendo y te está diciendo, te pasaste, hermanito, te pasaste. No debiste hacer, no me escuchaste. Entonces tenemos que confiar en que el Señor siempre está a disposición para que nosotros vayamos a Él, clamemos en medio de la tribulación. Entonces, ser osado no es ser colérico. ¿Y por qué hablo de ser osado? Porque el Hijo de Dios también tiene que tener no sé si es la palabra más correcta, pero cierto tipo de adrenalina espiritual, por así decirlo, entre comillas. Adrenalina espiritual, es decir, tener la confianza de que cuando Dios te dice que actúes en alguna circunstancia determinada y tú tienes la palabra de Dios que te sostiene, ¿no es cierto? Y el Señor te ha dado respeto a su palabra, entonces no dudes y actúa. Entra con todo, de frente.
Y eso se llama osadía, como le dijo el Señor a Josué, ¿no? Entonces, a veces no sabemos cómo actuar, pero a veces el Señor te dice, ¿sabes qué, Moisés? ¿Por qué clamas a mí? Levanta tu vara y divide el mar y pasa tú y tu pueblo. Después de todos los milagros que acabo de hacer en Egipto, las 10 plagas, incluso la muerte de los primogénitos, ¿tú recuerdas, Moisés, cuando tu mamá te escondió en este canastito y te puso en el río Nilo porque al faraón se le ocurrió matar a todos los bebitos? Sí, ahora yo también he hecho lo mismo. Porque del Señor es la venganza. Así como Egipto mató a los primogénitos, Dios mató a los primogénitos de Egipto igualito. Así que el que se mete con los hijos del Señor, mamá mía, no sabe lo que le espera. Pero así, Moisés clamando, y el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí, Moisés? Levanta tú tu vara, divide el mar y cruza tú y tu pueblo. Osadía. Es decir, proponernos tener determinación en nuestro corazón cuando Dios nos ha dado la guianza del Espíritu Santo para actuar y salir de la tribulación o de la prueba. No por nosotros solos, sino con la guianza del Espíritu Santo. Muchas veces Dios espera que nosotros seamos osados, pero no atrevidos, que es diferente. Una persona atrevida es una persona contumaz, es una persona que responde con ira, mal pensada. Pero ser osado es confiar en el Señor y actuar y en su poder. Porque sí, hay un poder disponible, que es el poder del Espíritu Santo. Y nosotros, en gracia Calvary Chapel, nosotros creemos que Dios tiene su poder a disposición de nosotros. Y no estoy hablando de ninguna confesión positiva ni nada por el estilo. Cuando nosotros oramos, nosotros creemos que Dios se mueve, Dios obra, ¿no es cierto? Entonces, no podemos ser prepotentes, porque esto es un pecado que puede romper las relaciones. O sea, tenemos que ser osados, pero no podemos ser atrevidos y tampoco podemos ser prepotentes. Entonces, la misma aplicación debemos tener en nuestras relaciones con los demás. Es mejor escuchar a la otra persona, dejarla hablar y no molestarnos por cualquier cosa. Y esto es importante, hermanos, porque acá Santiago nos está animando y está diciendo, hermanos, cuando ustedes están pasando por pruebas, primero tengan sumo gozo. No se preocupen, Dios les va a dar todo lo que ustedes necesitan, porque todo y toda dádiva desciende de lo alto. Es más, los que son ricos, no se preocupen, porque los pobres y los ricos pasan por las mismas situaciones. Tienen que ambos depender de Dios y salir de la situación difícil con la guía del Espíritu Santo. Entonces, todas estas complicaciones van a suceder a ambos. Entonces, finalmente, no seas rápido en hablar, no juzgues, no digas cosas que no debes decir, no dejes que el aire te domine, porque esto malogra las relaciones. Imagino que en la oportunidad que Santiago estaba observando para escribir esta epístola, en la iglesia de repente se estaban peleando entre ellos. ¿No es cierto? Entonces no podemos molestarnos por cualquier causa. Avanzamos rapidito, hermanos. Todavía me quedan unos minutitos más. Permítame robarle unos minutitos más. Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esto es interesante. Dice la palabra implantada. ¿A qué se refiere con la palabra implantada? Bueno, básicamente se refiere al Antiguo Testamento, porque en esta época, cuando Santiago escribía, no existía el Nuevo Testamento como lo tenemos ahora. ¿No es cierto? Ni siquiera las epístolas de Pablo estaban en circulación. Entonces, se refiere a eso, ¿no? Todo el testimonio que está en el Pentateuco, en los libros históricos, en los libros proféticos, en los profetas menores, los profetas mayores, ¿no es cierto? Todos estos testimonios del cuidado y la protección de Dios por medio de las tribulaciones estaban ahí registradas, ¿no es cierto? Como dice la palabra Pablo o en Hebreos, porque las cosas que se escribieron para nosotros se escribieron para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, si nosotros estudiamos la historia del pueblo de Israel, vamos a ver cómo Dios obró en medio de la tribulación. Si no, preguntémosle a José, cuando fue vendido por los hermanos. Dios permitió todo esto para transformar la maldición en bendición y salvar al pueblo de Israel de la hambruna y de la muerte. Entonces, la santificación es el proceso que nos mantiene en comunión con Dios. Cuando pecamos, se interrumpe nuestra comunión con Dios. La confesión del pecado restaura esa comunión. ¿Ok? Repito, la confesión del pecado. O sea, no te olvides, hermano, te lo digo con todo el amor del Señor. No te olvides de confesar tus pecados. A veces nosotros pensando que ya hicimos algo bueno, no confesamos nuestros pecados. Pero tenemos que hacerlo. Señor, perdóname, hoy pequé, ofendí a mi esposa, ofendí a mis hijos, ofendí a mi jefe, ofendí a mis hermanos en la iglesia. Tenemos que, porque sin saber, de repente no nos estamos dando cuenta y creemos que porque estamos actuando de buena manera, no estamos pidiendo perdón y todo está bien. Pero a veces cuando eso sucede, te pones a orar y tus oraciones no pasan del techo. Y sientes que algo anda mal.
Ora, porque el Espíritu Santo te va a redarguir. Y cuando estás orando, el Señor pone un nombre en tu cabeza. Estás orando por algo o por cualquier otra cosa y ¡pum! Sale un nombre. Sí, Señor, perdóname porque a fulano lo ofendí haciendo esto y diciendo esto la otra vez. Pidamos perdón al Señor. Siempre. Entonces, tenemos que tener el deseo de hacer la voluntad de Dios, ¿no? en todo lo que le agrade. Y también tenemos que tener el valor y el coraje de no hacer lo que al Señor no le agrada. ¿Por qué? Porque podemos ser contaminados. Y esto tenemos que tener en mente. Por ejemplo, en 2 Corintios 7:1 dice: así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ok, acá hay algo tácito. Ok, dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Qué significa esto? Que tanto la carne y el espíritu se pueden contaminar. Pero el espíritu, sí, hay gente que de alguna manera se endurece y pierde la sensibilidad, y vemos cristianos que ya hasta blasfeman de Dios. No sabemos si realmente fueron cristianos o no, pero sucede. Hay cristianos que dicen, bueno, ya no me interesa nada, y abandonan los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque dejaron pecado acumulado en su corazón, y esto es un problema grave. Versículo 22 dice: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Qué interesante, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. En otras palabras, la incertidumbre total de quién eres tú. Lees la palabra, no te identificas, no buscas a Dios, la lees como si fuera El Señor de los Anillos o como si fuera La Ciudad de los Perros de Vargas Llosa, lees como cualquier novela, pero no la lees como palabra de Dios. Al final ni siquiera te acuerdas lo que leíste y de pronto ni siquiera sabes de qué leíste. Y entonces no tienes respuesta a las cosas que necesitas. Y te olvidas. Te miras en el espejo y es una comparación la que está haciendo Santiago acá. Y esto no podemos permitirlo. ¿Por qué? Porque el enemigo está ahí, como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces no se puede hacer la voluntad de Dios ni cumplir la palabra de un modo mecánico y de obediencia ciega. La acción a la que el texto nos llama es una acción creativa. Es decir, nosotros tenemos que actuar de manera elaborada, de manera inteligente. ¿No es cierto? Nosotros tenemos que tener sabiduría en todo lo que nosotros hacemos. No podemos estar así improvisando. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Y esto es algo que tenemos que aprender a desarrollar poco a poco en nuestra vida. Entonces la palabra implantada en nosotros puede producir fruto. Y ahorita nosotros tenemos la gracia de tener el Nuevo Testamento, todas las epístolas y los evangelios. Entonces, siempre y cuando lo obedezcamos, si la ponemos por obra, no solo somos oidores, sino somos hacedores. Y vivimos por el Espíritu Santo. Entonces, atravesar una prueba con la guianza del Espíritu Santo es la mejor salida, ¿no es cierto?, que un cristiano puede tener. Y usar la palabra como la guía. No hay otra. No podemos estar improvisando en situaciones que son de corte crítico. Entonces, hermanos, estas cosas que suceden ahora en la actualidad, ¿no? O sea, todo lo que está pasando ahorita, todo lo que nos está rodeando. Algunos están tratando de asociar esto, bueno, ya con los últimos tiempos, lo cual es correcto, estamos viviendo los últimos tiempos. Pero les quiero cerrar en la enseñanza con una observación. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, la iglesia ya estaba sufriendo mucho. Y la iglesia estaba viendo a un Hitler que pensaban tal vez que era el anticristo. Y todo el escenario de la Segunda Guerra Mundial y de pronto la Guerra Fría posterior, etcétera, de cosas después de 1945, el Estado de Israel 48, etcétera, todo lo que en el mundo ya conocemos, apunta en que estamos viviendo los últimos tiempos. Entonces, si estamos viviendo los últimos tiempos, ¿qué estamos haciendo en nuestros últimos tiempos? ¿Sabes qué, hermano? Déjame decirte algo. Hay algo muy valioso que el Señor nos está dando en este tiempo. Y no me refiero simplemente a la pandemia o al aislamiento social obligatorio. Me refiero a que Dios nos viene dando esto desde hace tiempo. ¿Y saben qué cosa es? El tiempo. ¿Qué hacemos con el tiempo que Dios nos está dando? ¿Cómo lo administramos? ¿Glorificamos a Dios en el tiempo que Dios nos da? Desde que despertamos hasta que dormimos. ¿Qué hacemos con el tiempo? Esto es algo que tenemos que reflexionar. Versículo 25. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Esto es interesante, ¿no?
Si alguno se cree religioso, ya terminamos con esto, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas, en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Lo que Santiago está diciendo acá es lo siguiente, ¿no? Que si tú de alguna manera haces alarde de las cosas buenas que haces en la iglesia, o si sirves o no sirves, o lo que ves, no, que yo di esto, ofrendé esto y hice el otro. A veces el hombre siempre tiene esta especie de sed de popularidad. Está en nuestra naturaleza, debería ser todo lo contrario. Deberíamos de glorificar al Señor en vez de glorificarnos a nosotros mismos. Pero es algo que está en el corazón del hombre. Entonces Santiago te dice, en vez de estar panudeándote de lo que haces, mejor déjate de hablar y haz sin hablar lo que quieres hacer. Sirve a los demás, ayuda a los demás, pero calladito. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque de nada sirve que tú hables mucho, ¿no es cierto?, panudiándote a ti mismo y en vez de glorificar al Señor. Entonces, estas son cosas que tenemos que tenerlas claras. ¿Saben por qué? Porque el Señor no comparte su gloria con nadie y la gloria es de Él. ¿Saben por qué el hombre no puede recibir gloria? Porque el hombre no sabe qué hacer con la gloria, no le pertenece. La gloria es del Señor, la gloria no es de Él. El hombre no sabe qué hacer con la gloria porque no le pertenece. Dios hace las cosas por medio de nosotros, a través de nosotros. Aún cuando nosotros no estamos caminando bien, Dios es amor y nos usa muchas veces. Hermanos, quiero dejarlos con esta reflexión. Son 55 minutos, es bastante tiempo que han estado conectados. Gracias por la paciencia de tenernos aquí en la iglesia. Estamos orando por ustedes bastante y orando por todas las cosas que nos acontecen. No queremos estar insistiendo, hermanos, acerca de las necesidades de la iglesia, pero la verdad es que es una realidad. Esta separación o estar no congregándonos y el estar parados, ¿no?, sí nos está perjudicando un poco. Simplemente tocar el corazón del Señor primeramente, ¿no? Les animo a que oremos por nuestra iglesia en conjunto y en su casa, en donde están. Por gracia Calvary Chapel, ¿no? Que el Señor siga sosteniendo la obra. Hacemos todo lo que hacemos porque amamos al Señor, porque queremos servirles a ustedes y hacer las cosas para que ustedes estén a gustos, escuchando la palabra de Dios, exponiendo la palabra de Dios capítulo por capítulo, versículo por versículo, sin estafarlos, sin enseñarles nada que sea inadecuado. Y lo que queremos hacer es que ustedes crezcan y que crezcamos como iglesia también. Y simplemente quiero encomendarles esta carga, ¿no? Que sigan orando por la provisión del Señor para la iglesia, porque los meses pasan, la cuarentena se extiende, no sabemos qué va a pasar después del 26, que se supone que terminaría la cuarentena, pero como no sabemos qué es lo que va a pasar, lo que sí sabemos es que pase lo que pase, el Señor está con nosotros. Entonces, unámonos en oración, hermanos, para que el Señor siga proveyendo para todas las cosas que se necesitan, porque no quisiéramos parar, ¿no? No quisiéramos decir, bueno, ya no podemos más. Sabemos que el Señor nos sostiene, confiamos en su provisión, porque en Calvary siempre decimos, si Dios guía, Dios provee. Entonces, hermanos, les quiero dejar con una oración simplemente para cerrar el estudio de hoy. Mañana no se olviden que el pastor está empezando el servicio a las 10:30, está predicando él, pero a las 10 de la mañana está el pastor Fernando con su esposa dirigiéndonos en unas hermosas alabanzas, ¿ya? Y de pronto ya vamos a volver a la normalidad de los estudios de la semana, que son los martes, el pastor Fernando con la carta el mensaje de Jesús a las 7 iglesias, el jueves el servicio normal y el sábado conmigo otra vez. Entonces, hermanos, permítanme orar y nos despedimos de esa manera, ¿sí? Señor Jesús, te agradecemos por este tiempo que nos has permitido compartir tu palabra, Señor. Tu palabra dice que, Señor, si nosotros estamos haciendo nuestros oídos estar atentos a tu palabra, Señor, tendremos, Señor, solución a todos nuestros problemas. Y te pedimos, Señor, de que tú nos ayudes en todo esto, porque la carne es débil, Señor. Pero el Espíritu, Señor, está dispuesto. Eso lo dijiste tú, Señor, antes de orar en Getsemaní. Pero, Padre, sabemos y reconocemos nuestra debilidad. Queremos confesar, Señor, que muchas veces cuando estamos pasando por tribulaciones, nosotros somos tentados a salirnos de tu cuidado y solucionar las cosas por nosotros mismos. Pero no queremos hacerlo más. Queremos encomendarte todo lo que está pasando, incluso en medio de esta pandemia, en medio de este aislamiento, Señor. Protégenos, Señor Jesús, te pedimos. Guárdanos en salud, Señor. Guárdanos de cualquier enfermedad. Protégenos, aíslanos, Señor, de cualquier cosa que el enemigo quiera fastidiar en contra de nosotros. Cúbrenos, Señor, con tu manto protector, Señor. Y te pedimos, Padre Celestial, de que tú ayudes a nuestra iglesia a sobrepasar este temporal, Señor, que ha venido con fuerza, Señor. Pero sabemos que tú eres victorioso y tú vas a darnos también la salida, Señor, en todo esto.
Oramos, Señor, por todos los recursos que se necesitan para la iglesia, Señor, por todas las cosas que están, por los recibos, por los gastos operativos y todo. Sabemos que está en tus manos y confiamos en que tú vas a proveer, Señor. Pon en nosotros el ser generosos con tu obra, Señor, porque, Señor Jesús, esto sobreabunda en bendición. Como tu palabra lo dice, Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Y gracias por este estudio, Señor. Te pedimos que tú nos guíes durante este fin de semana, Señor, y dándonos la fortaleza en todo este tiempo que estamos atravesando. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hermano, gracias por todo. Gracias por haberme permitido robarles casi una hora, ¿no? Pero la palabra de Dios así es rica, hermanos. Así que me despido de ustedes con un fuerte abrazo, un ósculo santo espiritual. Y esperemos que cuando pase la pandemia nos podamos dar al menos un abrazo. Así que el Señor les bendiga y que los guarde. Y mañana nos conectamos nuevamente para escuchar al pastor Lucho enseñándonos a los salmos mesiánicos. Que el Señor les bendiga, hermanos, y ha sido un gusto estar conectados con ustedes. Bendiciones.